Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver. Qué gusto es poder estar con ustedes una vez más en Pantalla Redonda. Recuerden, es una producción de Cauce Cobán. No se olviden que nosotros estamos en Facebook. Allí ven los programas que grabamos todas las semanas. No se olviden comentarlos, sugerirnos, en fin, esperamos por ahí sus notificaciones. También pueden escribirnos a caucecoban3@gmail.com. Estamos con ustedes. La semana pasada veíamos un documental acerca de la vida de Alfonso Bauer Páez, quién es Alfonso, dónde nace, cómo es, en fin, todo ello lo vimos la semana pasada. Hoy estaremos comentando, lo estaremos comentando acá con dos personas que conocieron a Alfonso Bauer, uno de lejos, uno siendo su amigo. Bienvenidos. Alfonso Bauer Páez es una persona oriundo de una tierra primaveral que es Guatemala, situada en el istmo centroamericano entre México y la América del Sur. No es fácil ser guatemalteco porque la que ha existido hasta ahora ha sido un conglomerado social en el que minorías han, desde el descubrimiento de América y la penetración de los españoles en nuestras viejas tierras mayas, mantenido posiciones de esclavitud. Pero los que no somos indígenas hemos cobrado conciencia y estamos en el gran empeño y esfuerzo de poderle demostrar al mundo que Guatemala nunca va a ser una Sudáfrica y que sí es posible que todas estas expresiones étnicas puedan vivir en una sociedad en paz y en justicia. Estamos una vez más con ustedes en esta oportunidad para poder compartir Pantalla Redonda. El pasado fin de semana les hablamos a ustedes de que tendríamos hoy unas personas acá para tratar específicamente la pantalla redonda que observábamos la semana pasada sobre la vida, el testamento de la vida de Alfonso Bauer Páez. Están acá conmigo el doctor Freddy Ochaeta y el licenciado en Comunicación Social Freddy Galvez, ambos Freddys, ¿no? Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Raúl por de nuevo estar con ustedes y poder describir y analizar y contar anécdotas de la vida de este gran hombre. Freddy, bienvenido. Gracias, estoy encantado de estar acá compartiendo con ustedes para algo tan significativo para la sociedad, la historia guatemalteca, la persona de Alfonso Bauer Páez. Algo importante que se debe, que obedece a las cuestiones de la vida de muchas personas, no se trata sino que hasta que la persona muere. ¿Por qué será? Bueno, yo creo que es en nuestro país, pero yo he estado en otros países en donde realmente se reconoce el trabajo de sus ciudadanos desde que están otorgándole a su país todos esos triunfos ciudadanos en nombre de su país. En cambio, nuestro personaje de hoy estuvo luchando y luchando y luchando para que en su país lógicamente se le pudiera reconocer como tal. Hasta se le llegó a llamar comunista. Comunista, bueno, pero ahorita esto es como un piropo. Antes era realmente un señalamiento bastante fuerte en contra de la vida de un ciudadano guatemalteco. Lógicamente, la ignorancia de toda esta gente de haber señalado en el pasado el trabajo humanitario de muchos hombres y de muchas mujeres hizo a la institucionalidad del Estado conocer y hacer realmente unos atropellos a la dignidad del ser humano.
Hay tantas personas en nuestro país que sobresalen, que han hecho historia, que hacen ciertas cosas por los derechos humanos. El caso de Alfonso Bauer, se trata de reconocer, se trata de hablar de él una vez muerto y tener, haberlo conocido. Lo conoció el doctor, ¿no? En un momento nos va a hablar de eso. ¿Qué piensas? ¿Por qué en nuestro país no se reconoce la labor de las personas cuando están en vida? Creo que la persona de Alfonso Bauer Páez significó hasta el 2011 en Guatemala una presencia que personalmente, de lo que he percibido de la sociedad guatemalteca, no tiene referencia en este momento. O sea, nos quedamos sin Poncho Bauer en el país y tenemos que decir, hay un grave vacío, porque Poncho Bauer, de lo poco que alcancé a ver de él, de lo que tuve el privilegio de verle haciendo en su curul de congresista, realmente no persuadía solamente por su discurso y su capacidad oratoria, sino sobre todo por esa grave coherencia entre lo que proponía para la sociedad y la política de Guatemala y América Latina y cómo él vivía. Yo diría que Poncho Bauer, para lo que es en Guatemala, solamente encontraría un parangón de coherencia en una persona vigente en la política de América Latina, que es el presidente del Uruguay, ¿verdad? Yo creo que uno desea encontrar esas personas que por la propia vida uno se dé cuenta de que su propuesta ideológica, política, tienen realmente una solvencia. Pero un Mujica es excepcional en América Latina. Regularmente quienes están vinculados al ejercicio de gobierno en los países de América Latina más bien resultan escupiendo la realidad económica, social de las sociedades que representan legítimamente. Entonces creo que Alfonso Bauer tuvo también la dicha de que contó con amigos, y uno de sus amigos le plantea esta producción de Testamento. Qué bueno, porque si no fuese por Testamento, no sé si hubiese otro documental que realmente y también con mucha propiedad logró acompañar la vida cotidiana de Poncho y no trasladarnos un documental histórico, sino un documental de la vida cotidiana de un hombre que realmente ya quisiera yo tener 10 Alfonsos Bauers en Guatemala, y estoy seguro que tendríamos un Congreso muy distinto, partidos políticos muy distintos, una sociedad guatemalteca muy distinta. De haber lanzado una candidatura a la presidencia, ¿crees que hubiera ganado la presidencia? No, porque la sociedad guatemalteca está dentro de una lógica del paradigma mercantilista de la información y del mercadeo de lo político. Entonces la propuesta de Alfonso Bauer es una propuesta coherente de una política pura, y esto aquí el sistema, la sociedad todavía no alcanza a delinearlo, a interpretarlo. No llega a esa altura. ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, Alfonso vivió una vida llena de entusiasmo ideológico, porque se enamoró de la filosofía marxista y la puso en práctica. Vivió, luchó y murió por ella, ¿verdad? Y en este aspecto Alfonso nunca cayó en ese pragmatismo retórico que tienen los partidos políticos con sus activistas. No, él tuvo una vida activa de lo que él sentía, quería, hacía por su país. Él no se individualizó frente a las masas, sino él realmente generó un sentimiento colectivo de participación ciudadana para generar todo un proceso de construcción ciudadana que no lo vio. Lo va a ver más adelante, tal vez, porque eso no preexiste todavía, ¿verdad? Pero yo creo que la vida continua de Alfonso fue un drama, pero también fue una tragedia para él en su vida íntima, su vida personal, pero tuvo realmente mucha herencia testamentaria, por así decirlo, para las nuevas generaciones. Alfonso no fue un brillante académico, por decirlo así, que escribió libros o generó grandes paradigmas, no. Él generó realmente
un sentimiento por la extrema pobreza y pobreza de reivindicar con certeza en el derecho, pero tratando de asegurar la colectividad en el bienestar de la vida de las nuevas generaciones. Ese fue el entusiasmo que él tuvo. En Chile se le conoce más, me parece, que en Guatemala. Las nuevas generaciones de La Habana lo conocen, lo estudian, ¿no? En Nicaragua de igual manera. En el sur pacífico de México también. Y a mí me parece que es un personaje para las nuevas juventudes en Guatemala que quieren conocer grandes personajes que han hecho realmente un proceso de ejemplo de vida, es con Alfonso Bauer Páez. Este documental también nos mostraba muy claramente renunciarse a sí mismo. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque se renunció a él mismo, puso en segundo lugar a su primera familia, a su segunda familia, pero pragmatizó ese sentimiento de amor a su nación, de amor a la patria, que diéramos en este momento de tener un ser vivo ejemplificativo para las nuevas juventudes, de retrotraer el amor al país, el amor a la patria, pero no ese amor singular, sino colectivo. Realmente eso es lo que realmente lo llevó a él como era, ¿no? Como era. Es realmente un hijo de Dios. Siempre decía que había renunciado a él, o un masón, ¿no? Pero nació dentro de una familia cristiana, pero a su primer matrimonio, a su primera familia y segunda familia, tampoco les prohibió ser creyentes de Dios. Él hablaba del creador del universo, ¿verdad? Pero muchos masones son creyentes, pero él decía que no, que el creador universal, decía él que era no era su referente, no era Dios, sino que era la solidaridad colectiva. Un personaje controversial, ¿verdad? Él era un socialista nato, un marxista, ¿verdad? Realmente luchó y vivió por esa filosofía. Su sentimiento vive en estos momentos por eso. ¿Crees que pueda ser posible en Guatemala que existan otras personas como Alfonso Bauer renunciarse a sí mismo para hacer para su país, hacerse a su país? En distintos ámbitos es necesario que eso suceda, o sea, debe suceder. Alfonso Bauer Páez es una fuente de inspiración vital para las generaciones presentes. Creo que estaría equivocado el mensaje si dijésemos se busca un Alfonso Bauer Páez. Alfonso Bauer, Poncho Bauer fue un hijo de sus tiempos, y el momento que están viviendo las generaciones de ahora es distinto. Las estructuras y las causas de mucho de lo que está averiando a la sociedad, a la política, a la economía de Guatemala pueden ser las mismas, pero las formas y las variables que hay que manejar en este momento ya no únicamente pueden quedarse en esa ya caduca polaridad de las izquierdas y las derechas, por ejemplo. En ese sentido me parece que sí es necesario que también las personalidades, los personajes como Poncho Bauer sean una fuente de inspiración para quienes en la economía, quienes en lo político, quienes en lo cultural, quienes también en lo lingüístico, quienes también desde la lógica de la antropología, desde la historia, pueden realmente motivar y darle elementos de anclaje a los jóvenes de ahora, de que, por decirlo así, tampoco es una generación perdida. Hay personalidades como Alfonso Bauer que, a pesar de ir contracorriente en muchas cosas, fueron leales y fieles, coherentes con los principios que proponían como sistema de funcionamiento de esta sociedad. O sea, no lo decían del diente al labio, sino que tenían una cotidianidad que antes que optar por la pobreza, realmente tenía un estilo de vida y se asignaba un salario acorde a la realidad de la pobreza de Guatemala. O sea, no hablaba de ese debate, sino lo proyectaba a partir de una cotidianidad, y creo
Y creo que si le preguntásemos a los congresistas de este momento que estén en el Congreso de Guatemala si entienden de esta coherencia, yo no sé si alcanzaría a encontrar alguno que se aproximase tan solo a entender que se puede hacer. O sea, yo no sé, no se me ocurre ninguno ni ninguna. De hecho hay alguna legisladora por ahí, pero que no encuentra uno esa resonancia de la cotidianidad, ¿verdad? Lo encuentra uno eventualmente. ¿Crees que su participación en la política partidista fue para buscar que desde las estructuras se pueda cambiar esta sociedad o por lo menos mejorarla un poco? Yo creo que no alcanzaría a tener la respuesta para esa pregunta, Raúl. Yo creo que de lo que yo alcanzo a percibir de la figura de Alfonso Bauer, como decía, siendo un signo y un hijo de sus tiempos, fue más bien una expresión de toda esa convulsión social histórica que vivió Guatemala, que obviamente en la lógica de los partidos políticos y de las ideologías políticas fue en donde el caldo de cultivo cuajó, pero no fue solo eso, por así decirlo, no es solamente de allí de donde vino, sino de toda una estructura que realmente, incluso de estas generaciones que se creyeron de que había habido una revolución en el 44. Interesante. Doc, ¿usted qué piensa? Bien, él fue un partidario, como lo he dicho, de la filosofía marxista, fue un fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo, un ideólogo, un pensador, y se aferró a su partido por ideología. Cuestión que en Guatemala eso ya no existe, ¿no? Un partido con ideología aquí, pues, Democracia Cristiana podría ser el último dinosaurio que existió, pero aquí es el mejor postor, el que tiene la mejor cantidad o fajo de billetes, que aporta más, el que aporta más, que va al mercado y que incita a la compra del voto para comprar el producto y apropiarse del mercado nacional. Punto. Eso es un partido político en la actualidad. La visión que tenía Alfonso Bauer Pais sobre un partido político era generar una masiva participación ciudadana en un punto de encuentro para poder discutir una realidad nacional contrapuesta. Interesante. Vamos a estar nosotros en la pausa, vamos a volver enseguida. La semana pasada, el pasado domingo para ser más exactos, vimos este testamento de vida, este documental interesante que ojalá a los jóvenes, a las nuevas sociedades, pues llame bastante la atención y que se interesen por esta gran literatura que se tiene en pantalla. Volvemos enseguida. A merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me hueles a canela y a querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera de eterna primavera, me hueles a futuro y libertad.
Estamos de regreso, no se olviden que pueden encontrarnos en Facebook como Cauce Cobán, o también pueden escribirnos su correo, sugerirnos, comentar nuestros programas a caucecoban3@gmail.com. Así es, ahí nos pueden escribir a caucecoban3@gmail.com, o nos encuentran también en Facebook como Cauce Cobán. Muy bien, estamos de vuelta. Doctor, ¿fue equivocado de cierta manera haberse aliado a Álvaro Colón por parte de Alfonso Bauer, o fue una acción, ¿cómo le podíamos llamar, con visión? Haber conocido a Alfonso hace muchos años, no tan a profundidad, pero haber conocido ese pragmatismo político, cívico que él se movía, yo puedo entender de que él nació para hacer lo que hizo, y si volvieran a hacer, lo vuelve a hacer y lo hace mejor. Él era un político nato, una bisagra. Por eso Mauricio Duverger, un gran politólogo francés, establece que los partidos políticos deberían de ser las grandes bisagras que mueven las puertas de la democracia entre el requerimiento del pueblo y la administración del Estado temporal que llega a administrar los recursos del pueblo. Él fue esa bisagra de nacimiento. Uno, porque venía de una familia económicamente pudiente. Yo no digo que el Colegio Liceo Guatemala sea de familia pudiente, pero es uno de los mejores y los más caros en este país. Él estudió ahí, ¿no? Él estudió en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos, que en estos momentos anda pasando con su ojo morado, pero yo creo que al final él puede demostrarnos que las cosas se pueden hacer bien en nuestro país si se hacen con transparencia, ¿verdad? Nos motiva a muchas generaciones a una participación cívico-ciudadana para salvaguardar los intereses de la nación, ¿no? En alguna oportunidad lo pude encontrar dialogando con el finado general Gramajo, discutiendo muy amistosamente sobre cuestiones de país, él y Ramiro de León Carpio, siendo ya presidente de la República. Y realmente él mantuvo su discurso dicotómico con mucha defensa, pero guardando la coherencia en el respeto por el otro pensar, ¿no? Y esa controversia también la mantuvo en toda su vida, porque recordemos que en los últimos 10 años de su vida, Yoli, su hija pequeña, era esposa de un gran dirigente del FRG cuando quedó Alfonso Portillo como presidente de la República, y lógicamente eso le haber causado también un tremendo dolor y controversia a Alfonso, que su hija pequeña estuviera como afiliada del partido FRG, pero así fue su vida, ¿no? Entonces, en conclusión, a mí me parece que Alfonso Bauer Páez es lo que describe en los grandes académicos como aquel animal político que pudo realmente hacer con paso firme, como él lo dice, un caminar en la búsqueda del bienestar de Guatemala. Su alineación a Álvaro Colón en aquella ocasión era la Alianza Nueva Nación, ¿no? Sí, Alianza Nueva Nación. Haberse alineado a Álvaro Colón, ¿crees que pudo ser porque las mentalidades iban a ser igual, o qué crees? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Alfonso Bauer? Pues una de esas preguntas que nos quedarán como interrogantes perennes, porque qué había en su mente y en su corazón. Me imagino que él lo sabía, y me imagino que quizás ni su esposa en ese momento supo la respuesta a esa pregunta. Lo que puedo hacer es una lectura histórica de la decisión, y efectivamente sabiendo él, teniendo noción de que de no darse esa alianza de manera estratégica en ese momento, era una posibilidad que una versión de gobierno abruptamente contrario a una línea de administración de gobierno
más demócrata, más como se definieron ellos, socialdemócrata, era viable. Entonces también eso lo justificaba dentro de ese momento, ¿no? Porque sabía que cualquier administración, partido de gobierno era mejor que una administración militaroide de gobierno que tarde o temprano podía llegar al país, y tristemente en algún momento llegó. Y también creo que es bueno hacer una crítica propositiva de la personalidad de Alfonso Bauer Páez, y creo que lo que él confirmó dentro de su discurso y su hacer es que efectivamente la coherencia política exige un pragmatismo, o sea, una decisión radical de esta va a ser mi manera de proceder, porque ese es el planteamiento de la política y de la sociedad por la que quiero pelear a través de los partidos políticos en este caso. Y también es bueno hacer como la autocrítica de Alfonso Bauer en cuanto a que mientras siga ese divorcio de lo político y lo económico, vamos a tener graves falencias, graves deficiencias del sistema político en general en Guatemala. Esa satanización de lo económico ante actores de liderazgo político, lo que ha hecho es permitir que no sea lo económico, sino el mercantilismo atroz lo que secuestre las estructuras de los partidos políticos, que me animaría a decir que, como ya lo confirmó el doctor Ochaeta, efectivamente después de la DC se extinguió como los dinosaurios algo que sea un partido político en Guatemala, porque efectivamente estos vehículos de mercaderes que están presentando candidatos, etcétera, es lo que tenemos, porque hay ausencia de muchas cosas. Pero también creo que no hay que fijarse tanto en lo que hace falta, sino en lo que hay, porque si no corregimos eso que hay, no avanzamos. Y me parece que algo que está sucediendo desde estas generaciones, como de la que es un ícono Alfonso Bauer, es que efectivamente no hemos logrado que lo político se abrace de lo económico, porque solo así va a poder funcionar un sistema político real en cualquier sociedad. En su época de diputado veíamos en el documental igual, pues en muchas y varias fueron las que no se le escuchó, porque llevaba su proyecto en sí, el proyecto de país, de democracia en el Congreso, lo que no se dio. Veíamos ahí también cómo en su afán de lucha y todo ello, pues hasta los mismos diputados se reían de él. Uno de ellos, Suri Ríos, en esa ocasión. Bueno, mira, lo que pasa es que Alfonso siempre conllevó en el Congreso, y lo podemos leer no solo en el documental, sino en las memorias del Congreso y en sus discursos, que él actuó con resiliencia política. O sea, él anhelaba un cambio de actitud política en el Congreso, en el Parlamento. Y voy a poner un ejemplo. Guatemala es un país republicano y representativo, en donde el poder lo tiene la Cámara, que es una Cámara unicameral, o sea, es el Congreso de la República, pero se actúa de otra forma. Entonces el poder se concentra en el presidente de la República y no en la Cámara de Diputados, que son los que detentan la soberanía nuestra. O sea, en el establishment político, ¿no?, está establecido que la soberanía está en el Congreso de la República y no en el presidente de la República, pero se actúa diferente, al revés. ¿Por qué? Porque el ciudadano guatemalteco desconoce, y los que lo sabemos no hemos cambiado de actitud frente a esta mala práctica de una pseudodemocracia. Por lo tanto, hay que generar todo un proceso de resiliencia política para el cambio de actitud en la administración de los recursos del Estado. Por ejemplo, Guatemala es el país más rico
de Centroamérica en materia económica y recursos naturales. Pero es el país de las más profundas y llagosas desigualdades políticas y sociales de su ciudadanía. Esa resiliencia en la actitud, esa resiliencia en la economía, que nos hace ser poco prácticos para generar un bienestar frente a los demás, frente a la misma ciudadanía. Alfonso quiso practicar eso, no se le entendió, se le trató como un burdo anciano loco, pero lógicamente toda su teoría pragmática ha inyectado en esa sombra generacional entre los 14 y los 33, 34 años de una nueva generación política que es la esperanza de este país. ¿Se podría cambiar esa actitud? ¿Qué crees? Esa actitud, a la resiliencia, lo que quería Alfonso en el Congreso. Bauer estuvo siempre claro de que podía ser diputado y no podía ser presidente. Sí. Volviendo a tu pregunta, si él hubiese podido, él por eso estaba allí, porque sabía que en su lucha hasta ahí podía hacer y hacer bien lo que lograba hacer en el momento histórico y político en el que le tocaba hacer un aporte. Y creo que eso es lo vital. Creo que esa es la madurez humana y política que se necesita de líderes natos y auténticos, que sepan y con acciones concretas, con un planteamiento concreto, coherente de hasta dónde le toca hacer por esa pasión por un país, por esa pasión por una patria, por la que se está dispuesto a dar la vida incluso, porque de hecho él por eso estuvo en las propuestas de partido que estuvo, porque estaba claro de sus ideales y encontraba el camino por el cual transitar para hacer su aporte y no quedarse también estancado como tantos otros se quedaron. Mira, repasemos rápidamente ese cortometraje de la vida de Alfonso. ¿Qué nos dejó haciendo? No diciendo, que ese es lo diferente. Haciendo. Él nos dejó un código de trabajo. Él participó en su discusión. Él nos dejó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque estuvo en la discusión, en su instalación y en su promulgación. Él nos dejó la autonomía universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que la hemos prostituido, pero él la dejó, él generó todo ese procedimiento, ¿no? Entonces, él generó, discutió y analizó una reforma agraria truncada, ¿verdad? Con todos sus altibajos, pero lo hizo. No lo dijo, lo hizo. Entonces, lógicamente, fue asesor de los retornados en Guatemala, de niños y mujeres y hombres, en donde él fue un refugiado en México. Él fue un exilado en muchos países, pero hizo mucho en muchos países. Fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de La Habana y fue asesor del Ministerio de Trabajo en Nicaragua y fue asesor de Planificación y Desarrollo en Chile. Y fue miembro de las comisiones permanentes de Guatemala y representante muchas veces del Estado de Guatemala en su vida política ya después de la firma de la paz en diversos foros internacionales, haciendo. Entonces, ese cambio de actitud, esa resiliencia de él en lo pragmático, en estar siempre preparado a los cambios sociales y políticos, era de admirarse y es donde siempre lo admiré. Aunque para algunos es como un disco rayado, para otros es un término completamente desconocido. El asunto es la coherencia de vida, la coherencia política, que Poncho logró confirmar en los distintos escenarios en los que se desempeñó, porque a pesar de toda esa trayectoria y muy a pesar de esa fabulosa trayectoria dentro y fuera de Guatemala, es de los que aún siendo señalado de comunista y como fuese, opta por los partidos políticos para mantenerse en la lucha. Y siempre dio la cara. Sí. Entonces, ese es el planteamiento, o sea, con toda la coherencia y todo, con toda, no, pero viene y se pone en la ruta, que sabe por donde puede, de una manera propositiva, con acciones, lograr esa otra patria por la que él dio la vida. Claro, claro. Y algo interesante dentro de este aspecto, porque
muchas personas que tal vez lo conocieron o lo desconocieron lo tildaban de comunista, como decías Raúl, comunista, como socialista, como rojo, como ateo, como ¿cómo le llaman? Guerrinche y también masón. Y dije, sí, él siempre lo aceptó, ¿verdad? Siempre lo aceptó, pero al final fue un hijo de Dios e hizo mejor las cosas que nosotros tres juntos y otro par de millones de guatemaltecos. Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a paradero y eterna primavera, me hueles a futuro y a libertad. Me hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron. Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a quebrada, A sangre campesina derramada. para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, A tierra verde y lluvia tropical. me hueles a pradera y eterna primavera, me hueles a futuro y a libertad. América, América, Me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. me hueles a pradera y eterna primavera, me hueles a futuro y a libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, Estamos de regreso con ustedes y nuestro tema de hoy precisamente el testamento de la vida de Alfonso Bauer Páez, un ciudadano bastante común, conocido y todo ello, que renuncia a sus bienes por estar con la población, por estar con el pueblo, donde realmente veíamos allí una conversación que él decía, estamos aquí porque somos trabajadores. Sí. Hay un punto importante que siempre él estableció, de que el surco de la vida, el individuo, el humano, debe trabajarlo para que dé sus propios frutos y no esperar que otro ser humano le surque la vida a uno para que genere los frutos de los otros. Ese era un pensamiento muy claro de él como un personaje controversial en su vida. En el documental lo explican muy bien. Él tenía unas manos muy fuertes al dar la mano. Uno pensaba que pudo haber sido un pugilista en su momento, pero él fue un obrero. Se crió como un obrero. Fue un profesional del derecho, un notario excelente, pero al final un obrero. Entonces, lógicamente, él fue un universitario obrero, compañero de López Larrabe, de Carrera Ibargüen, de Barrios Peña,
en fin, de todos estos grandes académicos de la Escuela de Derecho que se perdió. Pero él no era académico, él era realmente un hombre del derecho que hacía cosas para el derecho pragmáticas, ¿no? Y no se hacía bola. Yo recuerdo mucho cuando lo visité en su casa, una casa bastante somera, humilde, con un estado de bienestar lo necesario, y él se sentía contento porque él creía que el ser diputado era la recompensa que el pueblo le había dado con votos a largo trajinar que él había tenido en su vida. Ese era su triunfo. Él lo decía muy bien Freddy, era un hasta ahí llegaba, él no pensaba más allá, era reconocimiento de que a él lo hicieron diputado. ¿Qué podemos decir en una de sus ocasiones, en varias ocasiones incluso, la universidad misma le dio la espalda? Después de ser él parte de esa estructura, también la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que hacer un parteaguas, porque para nosotros que estudiamos a finales del quinquenio de los años 70 y 2 años del principio de los 80, este insigne señor para nosotros era un líder en la Escuela de Derecho de ese entonces, y no lo dejarán mentir 2 o 3 abogados de mi generación que estudiamos juntos, que Alfonso para nosotros en las aulas universitarias era un mártir vivo, era un ejemplo a seguir en su causa. Lógicamente las autoridades de posguerra, después del año 85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la universidad comienza a cambiar fuertemente, a debilitarse fuertemente, ¿no? Hoy precisamente anda circulando un artículo de un valiente ciudadano donde describe con nombres, pelos y señas qué pasó en la Escuela de Derecho de la San Carlos. Las nuevas generaciones en la Facultad de Derecho no reconocen sus méritos, ni siquiera lo conocen, ¿verdad? Ni siquiera saben quién es. Claro, hay un sector poblacional muy joven, muy jovencito, que si tú le pasas una película del conflicto armado interno, dice que si eso fue cierto, pensarán que es una película, ¿verdad? No lo conocen. La verdad que la poca cultura a la sabiduría en nuestro país hace que mucha gente se vaya por los apodos y los señalamientos infundados antes que conocer a la persona. La juventud estudiantil, su desconocimiento lleva a saber realmente quién es Alfonso Bauer. Creo que una escena que viene a mi mente ante eso es en el año del 2008, si recuerdo bien, el mes de noviembre, en la plaza de la Universidad de San Carlos, que está ahí frente a la rectoría. El escenario era el Foro Social Américas y vi a Alfonso Bauer Pais frente a más o menos unos 6.000 jóvenes dar un discurso en donde en la cara les somataba a la rectoría y a la administración de la Universidad de San Carlos allí mismo lo decepcionante que le significaba a él reconocer la situación de la universidad en ese año. Entonces, porque precisamente él fue el convocado para hacer como el momento culmen de la proclamación de lo que fue la denuncia y el debate de todo esto que suscitó el Foro Social Américas en ese momento, que estábamos hablando de personas de más o menos 62 países que estaban allí haciendo una reflexión acerca de todo esto, del cambio de época y el aporte de la política sobre esto, para decir entonces que la reacción de los jóvenes ante Alfonso fue, si lo quieren decir, mágico, increíble, fabulosa, o sea, porque a sus 80 y tantos años, un manejo del discurso y una capacidad de tocar y prender los corazones de tantos y tantas jóvenes, que de verdad uno dice, tener el privilegio de haber conversado con él, incluso ya buscaré por ahí algún recuerdo fotográfico, porque uno efectivamente, la primera vez que lo vi a él fue porque estuve en un curso de gestión legislativa y fuimos a hacer una gira al Congreso y lo vimos entrar bajándose del bus que le tocaba y entrar caminando al Congreso, y le aplaudía a la gente entrando al Congreso, le aplaudía en el parqueo. O sea, y era una cuestión que la gente le aplaudía, pero porque lo querían, no porque lo admiraban solamente, sino porque lo querían, porque él era así,
era Alfonso. Y obviamente eso en el contraste de los blindados y la seguridad de las demás personas que se supone que iban a trabajar al Congreso en aquel momento. Entonces, ese tipo de elementos creo que son los que necesitamos efectivamente de decir en voz alta a las generaciones presentes para que tengan elementos, personas, fuentes de inspiración. Que no son los lujos ni las cantidades de dinero hacen a las personas. Exacto. En 1984, por intermedio del licenciado Villamar Contreras, el licenciado Mario Solórzano, que en paz descanse, y un sociólogo, se me va Luis Raúl Salvador, lo volví a ver por segunda vez. Y el licenciado Villamar Contreras le dice: Alfonso, te hemos tratado de localizar, pero tenés las palabras inaugurales a este congreso. Y se comenzó a reír y le dice: vos siempre me andás jodiéndole. Préstenme un lápiz y un papel. Y denme en 2 minutos, voy a estructurar el discurso. Y tenía una significante pero profunda oratoria sobre el acontecer centroamericano increíble. Entrelazaba cada adjetivo, cada sustantivo con ejemplos didácticos como un docente nato como era Alfonso en 1984. Cuando le enseñaba a la gente del ACNUR, Derecho Internacional, y a la misma gente le enseñaba sus derechos constitucionales que no sabían leer y escribir en México, es realmente un hombre sorprendente, singular y con mucha energía. Y único, podríamos. Único, bastante único. ¿Qué hacía Alfonso Bauer Pais en su vida cotidiana en función de lo de los jóvenes? Se levantaba temprano, hacía ejercicio, siempre que podía hacía piscina, conversaba mucho, no dejaba de tomarse un buen café, compartir un buen trago, o sea, ese tipo de lo cotidiano de una persona que se disfrutaba la vida porque tenía una causa por la que vivía. Y entonces era un Alfonso que tenía noción de quién es Alfonso, no qué era, qué tenía, o sea, el tener, sino el ser de Alfonso estaba allí, claro, palpitando, sí, y eso era, creo que y saber que era, a pesar de que, bueno, utilizaba el bus, utilizaba el transporte urbano, ni siquiera su nave, como diríamos, ¿no? Tenía una nave, pero se la confiaba a la esposa. Sí. Y llegaba un bocho. Primero en llegar al Congreso y el último en salir. Sí, sí. Yo cuando miraba a su difunta esposa en ese tiempo, yo trabajaba para Naciones Unidas, cuando miraba ver ese bocho blanco y una cabecita blanca y unos lentes en medio del timón, decían: ahí viene Alfonso. Pero no era él el que manejaba, era la esposa, porque el timón le quedaba tan alto a la señora que él gozaba, ¿verdad? Que era un peligro, pero usaba el carro por cuestiones de... caminaba en la zona 1, ¿no? Pero cuando iba a la zona 9, zona 10, pues tomaba un taxi o en bus, ¿verdad? Y murió en su... como dicen acá en los pueblos, murió en su justa causa. Una gripe, fue a nadar, agarró una neumonía y ahí quedó. Hasta ahí haciendo ejercicio, nadando, lo que hacía todos los días, ¿verdad? El 10 de julio. Sí, eso hablábamos con Freddy y eso ya hace 3-4 años, ¿no? En 2011. Sí, fue en el 2011. Entonces, realmente, un tipo muy sorprendente, ¿no? Siempre mantuvo encendida esa llama, ¿ah? esa fortaleza, ¿no? Un hombre refrescante para poder conversar, ¿verdad? Muy bien, para ir ya concluyendo, ustedes mencionaban varias cosas sobre Alfonso Bauer, ustedes lo conocieron, tú lo conociste de lejos, usted más de cerca, en fin, hay tantas cosas que se pueden seguir hablando. Se pueden cambiar las cosas siempre que se quieren. ¿Cómo? Yo creo que la controversia, generando controversia y buscando soluciones, eso él lo practicaba mucho cuando se estuvo en discusión del retorno de guatemaltecos en México y en Honduras por allá por el 88, 89, que participaba yo.
como enviado de esta diócesis por parte de Monseñor Gerardo Flores. La generación de la solución de conflictos alternativos, realmente esa institución, por así decirlo, él lo funda con los retornados, lo funda aquí en el país. No había problema alguno que no se pudiera solucionar con el diálogo. Las nuevas generaciones, Freddy, ¿cómo podemos adoptar? ¿Qué podemos hacer para adoptar este tipo de situaciones, este tipo de vida, como la de, quizás no exactamente como la de Alfonso Bauer, pero transformando esta vida social en la que estamos, en un deterioro social real en el que vivimos, transformarlo para ser más humanos, porque al final Alfonso Bauer eso era, una persona, un humano. Hay una canción de la Negra Sosa, la Mercedes Sosa, que es un clásico de Latino. siempre, que es el que cambia, todo cambia, y me parece que uno tiene que aprender a ser lo suficientemente maduro y si alcanza a hacerse humilde para comprender que con uno o sin uno las cosas van a cambiar. Ahora, que uno puede ser parte del cambio para que mejoren, no solamente para uno, sino que mejoren para la comunidad, para el barrio, para el municipio, el departamento, la región, el país, el planeta que uno está compartiendo, en el que uno está coexistiendo con otros. Eso sí ya es una cuestión de personal conciencia, y creo que ahí hay una pauta de cómo cambiar y cómo yo estoy convencido de que estas generaciones van a hacer su aporte. O sea, como han hecho sus generaciones, sus aportes las generaciones pasadas, como hizo su aporte la generación de Alfonso Bauer Páez, estas generaciones lo están haciendo. Creo que en mucho la globalización tecnológica va a ayudar para que la lógica y la convicción por la solidaridad en lo local y en lo global se complementen. Yo estoy convencido de eso, porque estoy convencido de la noción del bien en cada persona, por mucho que resulte ingrata la sociedad y la realidad actual. Interesante. Doctor, ¿cómo podemos cambiar el sistema de soberanía que usted hablaba? Tenemos la esperanza de que realmente un día asuma la soberanía del país, el Congreso, y deje de ser el presidente, para que las políticas cambien en nuestro país. ¿Existe esa esperanza, cree usted? Es que no hay que cambiar leyes. Tenemos 19.134 leyes que ni conozco en el país, y eso no hace funcionar el Estado de Derecho. Lo que va a hacer funcionar el Estado de Derecho es la resiliencia política del ciudadano, ese cambio de actitud al cambio. Y yo he visto patojas y patojos con actitudes negativas actualmente, y hablándoles, aconsejándoles, tienen una actitud positiva. Yo creo que la disfunción democrática de nuestro país, sigo insistiendo, y esa disfunción democrática está en nuestras familias, y es donde tenemos que cambiar de actitud. Practicamos la resiliencia sin cambiar la Constitución, tomamos el poder por medio de la soberanía, y eso no lo dice Freddy Ochaeta, eso lo dice la Constitución de la República, ¿verdad? Que la soberanía la detenta al pueblo, no hay partidos políticos, instituciones o personas que puedan abrogarse ese derecho. Entonces ese es el cambio de actitud. La actitud, al final de cuentas, se hace lo posible. Para tus palabras finales de este programa, primero, pues muchas gracias por acudir y aportar un poquito a la sociedad, que al final de cuentas los comunicadores eso hacemos, aportar un granito de arena para ir viendo cómo mejoramos, o si no terminamos empeorando. ¿Qué le podríamos decir a la juventud de hoy, a la juventud estudiantil, a los que no estudian incluso? Creo que lo podría proponer así, que quienes estén viendo esta propuesta de reflexión en casa conversen acerca de
quiénes fueron los líderes de los 70s, de los 80s, entre los estudiantes y los campesinos aquí en Verapaz, quiénes fueron los catequistas en el área rural y en el área urbana que realmente se empeñaron por cambiar la sociedad y en mucho hicieron soporte para aquel momento y que son fuentes de inspiración para que seamos parte de un cambio propositivo. Y luego también a quienes tienen acceso a la internet, que utilicen su Google y conozcan, lean, escuchen ahí toda la producción de videos y artículos periodísticos que hay sobre la figura de Alfonso Bauer Pais, porque puedo darles fe de que es una fuente de inspiración vital para quienes realmente aman este pedazo de tierra que le pusieron Guatemala. Yo creo que vale la pena quien realmente se quiera sentir con la camisola puesta de esta sociedad que se llama Guatemala. No tener noción de quién fue Alfonso Bauer Pais sería una deuda pendiente con la historia, y los invitaría entonces a que se aprovechen de que hay ese acceso a través de la tecnología para conocer más de cerca a este brillante personaje de la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Qué le podríamos decir a la sociedad? La lectura hace grandes personas y grandes cosas, y conocer la historia también de nuestro país nos hace mucho más guatemaltecos, como lo que mencionaba Freddy. Claro, mira, yo lo decía hoy en la mañana a un profesor de una universidad, que nosotros los académicos aquí en Alta Verapaz merecemos un buen sopapo. Es un pecado mortal que no conozcamos nosotros las instalaciones de Acután y esa valiosa biblioteca que tienen ahí los frailes dominicos y el trabajo. Es un tesoro. Eso vale un sopapo a un docente universitario que no conozca el trabajo de ahí. Y vale otro sopapo para el magisterio que no conoce el trabajo de Cauce. Eso son dos cosas realmente que hay que decirlas a regañadientes, pero es la realidad. Definitivamente. Muchas gracias, doctor, por haber estado por acá. Gracias, Freddy, por tu presencia. Con ustedes nosotros volveremos el próximo fin de semana. Ayúdennos también. Nosotros acá sacamos unas conclusiones, hacemos reflexiones, opinamos, pero ustedes también allá en casa platiquen con los niños. Estos son programas que los niños, que los jóvenes estudiantes deben de ver, y ustedes papás también, para estar juntos y compartirlo también con las personas que no tienen esta oportunidad de ver pantalla redonda, pero ustedes sí le pueden compartir. Pues adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que la pasen bien. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.